Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con toda la energía positiva. Les doy la bienvenida a su canal favorito, el lugar donde exploramos el mundo del entretenimiento, las noticias de las celebridades y, sobre todo, donde nos conectamos como una gran familia. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores más queridos y admirados del momento, el talentosísimo Can Yaman. Prepárense porque vamos a revelar un secreto, algo que, según él mismo, le faltaba para alcanzar la verdadera felicidad. Sí, así como lo oyen. Can Yaman, ese hombre que parece tenerlo todo, talento, éxito, fama, un físico envidiable y el cariño de millones de fans alrededor del mundo, nos confiesa que había una pieza del rompecabezas que aún no encajaba. Y nosotros vamos a descubrir de qué se trata. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso tema, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán las últimas noticias, entrevistas exclusivas, chismes jugosos y mucho, mucho más. Así que denle clic al botoncito de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Los quiero ver a todos formando parte de esta gran comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar el misterio que rodea la vida de Can Yaman y a descubrir qué era eso que tanto anhelaba y que finalmente ha encontrado. Para entender este secreto es importante que recordemos un poco la trayectoria de Can. Lo hemos visto brillar en telenovelas turcas que han conquistado corazones en todo el mundo como Erkencikus y Dolunay. Lo hemos visto conquistar Italia, convertir el italiano en su segunda lengua y protagonizar series que han batido récords de audiencia. Lo hemos visto desfilar por alfombras rojas, ser la imagen de importantes marcas y cautivar con su carisma y su atractivo innegable. Pero a pesar de todo este éxito profesional, Can siempre ha transmitido una cierta melancolía, una búsqueda constante de algo más. Y es que, como él mismo ha confesado en varias entrevistas, la fama y el reconocimiento son importantes, pero no lo son todo. ¿De qué sirve tenerlo todo si no tienes con quién compartirlo? ¿De qué sirve llenar estadios si el eco de tu voz resuena en el vacío? Can Yaman es un hombre muy familiar, muy apegado a sus raíces y a sus valores. Siempre ha hablado con mucho cariño de sus padres, de su abuela, de sus amigos de la infancia. Y aunque su carrera lo ha llevado a viajar por el mundo y a vivir en diferentes países, nunca ha perdido ese vínculo especial con su tierra natal, con Estambul, con sus costumbres y tradiciones. Su conexión con su familia no es solo un sentimiento, es una parte fundamental de su identidad y un pilar de su vida. Quizás por eso, uno de los aspectos más importantes en la vida de Can es la conexión con su público, con sus fans. Siempre se ha mostrado muy agradecido por el apoyo incondicional que recibe de ellos y ha tratado de corresponder a ese cariño de la mejor manera posible. Lo hemos visto interactuar con sus seguidores en redes sociales, participar en eventos benéficos, organizar encuentros para conocerlos personalmente. Recuerden esa vez que organizó una colecta para ayudar a niños necesitados, demostrando que su compromiso va más allá de la pantalla. Pero a pesar de todo este esfuerzo por conectar con los demás, Can sentía que aún faltaba algo. Y ese algo, ese secreto que ahora vamos a revelar, tiene que ver con encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, entre su carrera y su corazón. Es un tema que resuena en muchos de nosotros, ¿verdad? Buscar ese punto medio entre lo que hacemos y lo que somos, entre la exigencia del trabajo y la necesidad de nutrir nuestra alma. Durante mucho tiempo, Can se dedicó por completo a su trabajo, a su carrera como actor. Se exigía al máximo, trabajaba largas horas, se preparaba intensamente para cada papel. Y aunque disfrutaba de lo que hacía y se sentía orgulloso de sus logros, esa dedicación exclusiva a su trabajo le había impedido dedicar tiempo a otras cosas importantes en su vida, como su familia, sus amigos, sus hobbies, su salud. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos sacrificado momentos importantes con nuestros seres queridos por cumplir con una fecha límite o por alcanzar una meta laboral? Y fue precisamente en medio de esa vorágine de trabajo y compromisos que Can se dio cuenta de que necesitaba un cambio, de que tenía que priorizar su bienestar emocional y físico, de que tenía que encontrar un espacio para el descanso, la relajación y el disfrute personal. No es fácil reconocerlo, ¿verdad? Admitir que estamos agotados, que necesitamos un respiro, que hemos perdido el rumbo en la búsqueda de la felicidad. Y aquí es donde entra en juego el famoso secreto de Can Yaman. ¿De qué se trata? Pues, ni más ni menos, de aprender a decir no.
Sí, así como lo oyen. Aprender a decir no a proyectos que no le convencen, a compromisos que no le aportan nada, a personas que no le hacen bien. Aprender a decir no para poder decir sí a las cosas que realmente le importan, a las cosas que le hacen feliz. Es un acto de valentía, ¿no creen? Negarse a lo que no nos llena, a lo que nos resta energía, a lo que nos aleja de nuestra esencia. Khan se dio cuenta de que no tenía que aceptar todos los trabajos que le ofrecían, de que no tenía que complacer a todo el mundo, de que no tenía que sacrificar su felicidad personal por el éxito profesional. Entendió que era importante establecer límites, proteger su tiempo y su energía, y rodearse de personas positivas que lo apoyaran y lo quisieran por lo que es y no por lo que hace. Esa es una lección que todos deberíamos aprender, ¿verdad? No podemos ser todo para todos, ni podemos complacer a todos todo el tiempo. Es importante priorizar nuestra propia felicidad y rodearnos de personas que nos eleven y nos impulsen a ser mejores. Y este cambio de mentalidad ha tenido un impacto muy positivo en la vida de Khan. Lo hemos visto más relajado, más sonriente, más conectado consigo mismo y con los demás. Lo hemos visto disfrutar de sus hobbies, como montar a caballo, practicar deportes, leer libros, viajar por el mundo. Lo hemos visto pasar tiempo con su familia y sus amigos, reconectando con sus raíces y fortaleciendo sus vínculos afectivos. ¿Recuerdan las fotos que compartió montando a caballo en la Toscana? Se le veía radiante, feliz, libre. Esas son las señales de que está en el camino correcto. Pero además de aprender a decir no, Khan también ha descubierto la importancia de cuidarse a sí mismo, tanto física como emocionalmente. Ha adoptado hábitos saludables como hacer ejercicio regularmente, comer sano, dormir lo suficiente y practicar técnicas de relajación, como la meditación y el yoga. Y también ha buscado ayuda profesional para gestionar el estrés, la ansiedad y las emociones negativas. No hay vergüenza en pedir ayuda, ¿verdad? Todos necesitamos un apoyo en algún momento de nuestras vidas. Reconocer nuestras limitaciones y buscar herramientas para superarlas es un signo de fortaleza, no de debilidad. En definitiva, el secreto de Khan Yaman para alcanzar la felicidad no es otro que el de aprender a amarse a sí mismo, a priorizar su bienestar, a establecer límites y a rodearse de personas positivas. Es un secreto que en realidad no es ningún secreto, sino una lección de vida que todos deberíamos aprender. Es el arte de ponerte primero, de entender que si no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con los demás. Y es que a veces nos dejamos llevar por la presión social, por las expectativas ajenas, por el miedo al fracaso, y nos olvidamos de lo más importante, de nosotros mismos. Nos exigimos demasiado, nos sacrificamos demasiado, nos negamos el derecho a ser felices. Es como si nos hubiéramos programado para vivir en piloto automático, sin detenernos a preguntarnos qué es lo que realmente queremos y necesitamos. Pero al final, la verdadera felicidad no está en el éxito profesional, ni en la fama, ni en el dinero, sino en la paz interior, en la armonía con nosotros mismos y con los demás, en la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Es en esos momentos de conexión con la naturaleza, con nuestros seres queridos, con nuestros propios pensamientos, donde encontramos la verdadera alegría. Y eso es precisamente lo que Khan Yaman ha descubierto, que la felicidad no es un destino, sino un camino que se construye día a día, con pequeñas decisiones, con pequeños gestos, con pequeñas acciones. Es un proceso constante de aprendizaje, de crecimiento, de autoexploración. No es algo que se encuentra de la noche a la mañana, sino algo que se cultiva con paciencia, con amor, con perseverancia. Su historia es inspiradora porque nos recuerda que incluso aquellos que aparentemente lo tienen todo, también luchan por encontrar su lugar en el mundo, por encontrar la felicidad. Nos muestra que la fama y el éxito no son garantía de satisfacción personal, y que la verdadera riqueza reside en las relaciones humanas, en la conexión con uno mismo, en la capacidad de disfrutar del presente. Khan Yaman, con su vulnerabilidad y su honestidad, nos enseña que está bien no estar bien, que está bien pedir ayuda, que está bien priorizar nuestra felicidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a cuestionar nuestras prioridades, a reevaluar nuestras relaciones, a reconectar con nuestra esencia. Así que mi gente, espero que esta historia les haya inspirado y les haya motivado a reflexionar sobre sus propias vidas. ¿Qué es lo que realmente les hace feliz? ¿Qué es lo que les impide alcanzar esa felicidad? ¿Qué pueden hacer para cambiar las cosas? Tómense un momento para pensar en ello, para escribirlo en un papel, para compartirlo con alguien de confianza.
Recuerden que la vida es demasiado corta para vivirla infelices. No tengan miedo de decir no, de priorizar su bienestar, de rodearse de personas positivas. No tengan miedo de ser ustedes mismos, de perseguir sus sueños, de vivir la vida que realmente quieren vivir. Atrévanse a salir de su zona de confort, a probar cosas nuevas, a explorar sus pasiones, a conectar con su propósito. En resumen, hoy hemos descubierto que el secreto de Kanyaman para ser feliz reside en aprender a decir no, priorizar su bienestar y rodearse de personas positivas. Una lección valiosa que podemos aplicar a nuestras propias vidas para encontrar la armonía y la felicidad que tanto anhelamos. Es un recordatorio de que la felicidad no es algo que se encuentra afuera, sino algo que se construye desde adentro. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme en esta aventura y por formar parte de esta gran familia. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Están de acuerdo con Kanyaman? ¿Creen que es importante aprender a decir no? ¿Qué otros consejos darían para alcanzar la felicidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias, sus consejos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.